Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de la Iglesia de Cristo en Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y vamos hoy a continuar con nuestro taller que estamos llevando a cabo, nuestra serie de predicación especial de Semana Santa. Hoy es nuestra tercera clase. La clase de hoy se titula La vida a través de la muerte, y de esta serie que hemos titulado, que lleva por nombre El poder de la cruz. Vamos a iniciar hoy. Quiero enviarte un gran saludo, un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mía, y vamos a orar en este tiempo para poner en manos de Dios la clase del día de hoy. Acompáñame. Señor, gracias por esta tarde. Agradecemos, Señor, tu bondad. Señor, tú sabes lo que sucede a nuestro alrededor, y te pedimos, Dios, que tú te quedes en control de toda esta situación. Padre, como a través de todos estos días que hemos estado en cuarentena, Señor, te hemos rogado, Señor, por tu protección. Hemos puesto, Dios, hemos depositado nuestras vidas en tus manos. Señor, te rogamos que en este tiempo tú te quedes con nosotros, nos bendigas, nos ayudes, Señor, a crecer en fe, en amor, en unidad. Señor, que a pesar de la distancia no rompamos nuestros vínculos amorosos como iglesia, como hermanos, como amigos. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo de dificultad. Ponemos en tus manos este tiempo. Bendice la clase, utilízame poderosamente a través de tu Espíritu, y en Jesús te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Vamos a iniciar hoy nuestro taller y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ver una serie de escrituras y vamos a estudiar acerca del poder de la cruz de Jesús. Hablar del poder de la cruz hoy en día puede sonar un tema un poco obsoleto, o que solamente tocamos o se habla en este tiempo de Semana Santa, pero después de la muerte de Jesús, la cruz sigue despegando mucho poder. Dios sigue transformando la vida de muchas personas a través de la cruz y de la sangre de Jesús, que es su Hijo amado. Hoy vamos a estudiar esta tercera clase que estamos teniendo, vida a través de la muerte, y vamos a descubrir el poder de Dios. Vamos a descubrir el poder que tiene la cruz para nuestra vida hoy en día. Vamos a leer Juan 12, versículos 24 al 25. Vamos a adentrarnos en este tema. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Interesantemente, aquí encontramos una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es un dicho que parece contrario a la lógica. Aquí encontramos una gran verdad. Esta es una de las grandes evidencias de la inspiración en las Escrituras. Aquí, por ejemplo, encontramos esta paradoja que dice lo siguiente: el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Pero antes de eso, Jesús utiliza esta figura, esta imagen del grano de trigo, y nos habla de la importancia de que ese pequeño grano, esa pequeña semilla, es importante que muera, que caiga a la tierra, para que pueda producir mucho fruto. Si no muere, no puede producir fruto. Entonces, utiliza Jesús esta imagen para mostrarnos a nosotros una gran verdad, y por eso está resaltado con letras amarillas. Dice: el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Entonces, encontramos aquí eso que puede parecer contrario
a la lógica. ¿Cómo que si yo aborrezco mi vida en el mundo, la conservo para vida eterna? Es decir, que yo puedo encontrar victoria, que yo puedo encontrar la salvación a través de la rendición, a través de yo morir a mí mismo. ¿Es eso posible? Porque pudiera sonar algo completamente contrario a lo que es la lógica. Aquí en esta escritura podemos encontrar eso, que la victoria viene a través de la rendición. Y para nosotros puede sonar algo curioso, algo raro, algo ilógico, pero nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es absolutamente opuesta al pensamiento humano. Intelectualmente, estos conceptos tal vez no pueden resultar difíciles de aceptar, sobre todo para quienes somos seguidores de Jesús. Pero cuando reflexionamos en ello, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, es sin duda otro asunto. Se vuelve meramente complicado de comprender. Pablo comprendía este principio no solo intelectualmente, sino que fue un hombre que demostró con su vida el rendirse a sí mismo, el morir a sí mismo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice lo siguiente: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Lo que vivo ahora en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo nos habla de que él era un hombre que había sido crucificado con Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, resulta algo bastante difícil. Rendirnos por cuenta propia, rendirnos voluntariamente no es fácil. La cruz que cada uno cargamos por lo general suele ser no muy agradable ni cómoda, y en muchas ocasiones suele ser una cruz muy pesada. ¿A qué me refiero con esto? Seguir a Jesús implica un cambio radical en nuestra vida, comenzando por el egoísmo. Nos cuesta tanto renunciar a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a nuestros hábitos, a nuestros pecados. Seguir a Jesús puede resultar para muchos una carga porque nos cuesta obedecerle, nos cuesta someternos a su voluntad, nos cuesta cumplir sus mandamientos. Pero Pablo entendió que su vida no le pertenecía. Si bien Pablo comprendía que Jesús lo amó y que había dado su vida por él y que ahora a él le correspondía amarle y dar su vida por él. Ese es el camino de la cruz. Reconocer que Jesús nos ha amado y que ha dado su vida por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde amarle y darle nuestras vidas a Él. Ese es el camino de la cruz, amarle y dar la vida por Él. El camino hacia la cruz es un camino que sigue siendo el único camino para llegar a casa, para llegar a Dios, para llegar al lugar correcto. Cristo no se va a formar en nosotros hasta que nosotros no seamos crucificados con Él. Jesús vino a darnos vida y a darnos libertad de la esclavitud de nuestro pecado por medio de la cruz. Lo difícil de ganar la libertad es que la esclavitud es más profunda de lo que normalmente nosotros imaginamos. El pecado en específico no es tanto el problema, más bien aquí es importante identificar cuál es la raíz del pecado. Ese es lo importante, ese es el verdadero problema. ¿De dónde viene el pecado? Y la raíz del pecado es nuestra rebeldía en contra de Dios. Esa rebeldía en contra de Dios viene por esos deseos del hombre de querer ser Dios. En Génesis encontramos a Adán y Eva queriendo ser Dios. Fueron tentados a ser como Dios. Y ese deseo de querer controlar está
muy profundamente arraigado en cada uno de nosotros. En realidad nos convertimos en expertos manipuladores de las personas, de las circunstancias, y tratamos de hacer exactamente lo mismo con Dios. Queremos moldear a Dios a nuestra manera, a nuestros principios, a nuestra forma de pensar. El egoísmo es un pecado muy persuasivo, es decir, es muy fácil de conseguir razones o argumentos para ser egoístas. Por ponerte un ejemplo, Judas vendió a Jesús por dinero, quizás porque lo necesitaba. Recordemos que para él el dinero era una lucha constante. Entregando a Jesús podría tal vez satisfacer sus necesidades, pero estaba pensando en él mismo. Si nos damos cuenta, Judas renunció a su maestro, renunció a ser uno de los 12, a ser uno de los más íntimos, a permanecer o pertenecer al grupo más íntimo con Jesús por egoísmo. Es muy fácil conseguir razones o argumentos para ser egoístas, pero Jesús vino a liberarnos de ese terrible mal. Sin embargo, Satanás está trabajando y trata de engañarnos. Y vaya que nosotros somos bastante fáciles de engañar, porque el camino de Dios suele ser demasiado doloroso. Como dice la Biblia, es un camino estrecho. Por eso muchas veces queremos evitar el camino de la cruz. Queremos evitar cargar nuestra cruz, seguir a Jesús. Y seguimos manteniendo viva la tendencia de autoexaltarnos, a no rendirnos a nosotros mismos, a vivir de acuerdo a nuestra forma de creer o de pensar. Podemos incluso caer en la falsedad. Hermanos, podemos aparentar ser espirituales, pero seguir siendo controlados por nuestro viejo yo. Cuando esto llega a ocurrir en nosotros, en nuestra vida, realmente no cambiamos a niveles profundos y continuamos luchando con los mismos problemas con los que el mundo lucha constantemente. Incluso empezamos a luchar con problemas de nuestro pasado. Si este problema continúa a lo largo del tiempo, somos tentados a regresar a la vida mundana. Algunos han tomado ese camino y deciden irse, alejarse de la fe, alejarse del camino de la cruz. Y muchos dicen sentirse felices. ¿Sabes por qué? Porque la única carga más pesada que el pecado es la falsedad. Es decir, esos hermanos terminaron por no rendirse completamente. Es como tratar de practicar un cristianismo que es autopropulsado, es decir, llevado a través de nosotros mismos y no dependiendo de la cruz de Jesús, no dependiendo de Dios. Y eso no puede satisfacer las necesidades más profundas del alma. Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos morir a nosotros mismos. El grano de trigo, dice la Biblia, el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Estamos vacíos por dentro. Pero si muere, dice, produce mucho fruto. Ahí es donde Dios viene a cubrir nuestras necesidades más profundas. Pero necesitamos rendirnos a nuestro viejo yo, rendirnos a nuestros pecados, morir a nosotros mismos, seguir el camino de la cruz. Es increíble cómo Dios puede transformar la vida de las personas. Y aquí lo estamos viendo en Pablo. La Biblia en su totalidad nos enseña y nos ayuda a ver nuestra falta de poder, a nuestra falta, a nuestra humanidad, a nuestras carencias humanas. Pero necesitamos dejar totalmente nuestra naturaleza, necesitamos morir a nosotros mismos. De esa manera es como dejamos a Dios actuar totalmente en nuestras vidas. Ahora vamos a leer Hebreos 5, versículos del 8 al 9. Dice lo siguiente: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La Biblia
en estos versículos nos muestra quién es el autor de la salvación eterna. Es Jesús, el Hijo. Pero dice la Biblia que llegó a ser autor por su obediencia, es decir, era un camino que él tenía que recorrer. Y para que fuera consumada su perfección, solo le faltaba obedecer. ¿Y cómo aprendió a obedecer? Dice la Biblia, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Muchos de nuestros sufrimientos están diseñados por Dios para llevarnos a rendirnos, a morir a nosotros mismos, a someternos a los planes de Dios y a producir madurez. Vemos que aún Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento para realizar el plan de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Y gracias a eso, si nos fijamos bien, nosotros podemos ser salvos cuando le obedecemos. Dice, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La obediencia de Jesús nos dio la posibilidad a nosotros de ser salvos. Y nos damos cuenta del fruto que resulta de nuestra obediencia, de la obediencia de Jesús. Cuando nos rendimos a Dios, cuando le obedecemos, cuando nos sometemos a sus planes, en verdad, hay grandes beneficios para nosotros. Pero a veces nos resulta un poco difícil imaginar que vamos a madurar o a crecer sufriendo. Es difícil imaginar que vamos a madurar sin el sufrimiento. Y aquí encontramos una de las grandes verdades en las Escrituras. Vamos a leer Hebreos versículo 12, del 5 al 11. ¿Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. No nos gusta que nos corrijan. Nos desanimamos, nos frustramos, sufrimos. Pero es mayor el sufrimiento si no somos corregidos. Dios disciplina porque nos ama. Y la Biblia dice, azota al que recibe como hijo. Duele. Un azote duele. Sufrimos. Pero dice la Biblia, necesitamos someternos para que podamos vivir, para que vivamos realmente, verdaderamente, para que enderecemos nuestro camino y nos sometamos a la voluntad de Dios. Dios lo hace para nuestro bien. Y dice la Biblia, lo hace para que seamos partícipes de su santidad. Dios quiere limpiarnos constantemente porque quiere que estemos cerca de su presencia. Esta disciplina, esos azotes traen un resultado a nuestras vidas. La Biblia dice que produce justicia y paz. Hay libertad del pecado.
y experimentamos la paz de Dios, esa paz que nos hace sentir satisfechos, que nos hace sentir plenos, la plenitud que todos en la vida estamos buscando. Amigo que hoy nos escuchas, todo el mundo cree que estar plenos es cuando te sobra el dinero, cuando vives en el libertinaje, que puedes hacer todo lo que tú quieras, cuando conquistas todo lo que soñaste algún día. No está mal ir en busca de tus sueños y luchar por ellos. Dios no está en contra de eso. Pero lo que en realidad te va a dar paz y plenitud a tu vida es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que verdaderamente te va a dar paz delante de Dios. Ser un hombre justo, un hombre libre del pecado. Para verdaderamente vivir, necesitas someterte a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera vida. Ese es el poder que tiene la cruz. Por eso es necesario rendirnos a nuestros pecados, a nuestros deseos, a nuestro estilo de vida, incluso a nuestra forma de pensar. Necesitamos ser moldeados, ser limpiados, ser purificados por Dios, ser llevados hacia el camino eterno. Leemos más adelante en Hebreos 5, versículos del 8 al 9. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Es interesante ver el evangelio que predicaban los discípulos. A veces queremos pintar un evangelio atractivo para las personas, pero no hay otro evangelio más poderoso que el evangelio de la verdad. Es a través de muchas dificultades que entramos al reino de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién le gusta sufrir? Veamos aquí, ¿cuáles son esas dificultades a las cuales se refiere la Biblia? Nuestra naturaleza humana es nuestro peor enemigo. Queremos tener el control, queremos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia opinión, nuestros propios deseos, nuestro poder. Nosotros somos los difíciles. Y por eso rechazamos la rendición ante Dios. Tenemos que aprender una y otra vez lo inútil que es la autodependencia. Si somos necios y duros de corazón, podemos decir que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. Y sí, hay muchos ejemplos de superación personal, de vidas exitosas, pero esto solo bloquea nuestro camino a la libertad. Por ti mismo te vas a cansar tarde o temprano. Necesitas del Todopoderoso a tu lado. Cuando volteas y ves esas vidas entre comillas exitosas, por dentro están vacías. El éxito en la vida no se trata de ser ricos, de ser grandes empresarios o los más talentosos. Exteriormente puede que lo sean, personas exitosas, pero la riqueza más grande es la riqueza interior. Somos ricos cuando el más rico, el rey de todo lo que existe, vive dentro de nosotros. Esa es la verdadera riqueza que necesitamos buscar. Pero para eso necesitamos rendirnos ante Él. Cuando luchas por ti mismo, es muy posible que el fracaso y la frustración a cada momento te acechen. Incluso puede que hayas logrado todos tus sueños y aún así no te sientas satisfecho. Lo peor de todo es que toda esa frustración, ese enojo, ¿a quién se lo dirigimos? A Dios. Lo empezamos a culpar por no ayudarnos o no contestar nuestras oraciones como suponemos que debería de hacerlo. Todavía somos tan exigentes, pero sinceramente nuestras oraciones son más peticiones para que Dios apruebe nuestros deseos egoístas. Y no estamos orando de acuerdo a sus planes, a que Dios
como dice Jesús en su oración, a que Dios haga su voluntad en la tierra, a que Dios nos utilice a nosotros para nosotros hacer su voluntad. En verdad, cuánto nosotros necesitamos rendirnos a Dios. Es increíble poder ver el poder que tiene este evangelio, el evangelio de la verdad. Así es, esta es la verdad, esta es la verdad. Y necesitamos hablar la verdad, las cosas como son, como dice un comentarista futbolista, como marca y dicta el reglamento. Vamos a continuar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Como ya lo comenté, Pablo fue un hombre que renunció a sí mismo, y aquí podemos ver que su único enfoque era honrar el nombre de Jesús y hablar del poder de la cruz. Dice: me dispuse, me propuse a no saber ninguna otra cosa excepto de Jesús. Su enfoque, su vida, su mirada estaba enfocada en honrar a Jesús, en hablar del poder de la cruz. Pablo renunció a sus miedos, a su propia sabiduría, para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Hermano, amigo, no permitas que tus miedos impidan que sigas los planes de Dios. No permitas que el miedo al qué dirán sea un obstáculo para que vivas de acuerdo a su palabra, o para que cumpla sus mandamientos. Hay algo más poderoso que la opinión pública, y ¿sabes qué es? Es Dios. La opinión de Dios es la más importante, no lo que dice la gente. La Biblia dice que Pablo renunció a sus miedos, dice, temblaba de miedo. Pablo renunció a su sabiduría, dice, no les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Pablo era un gran maestro, un erudito en la ley. Pero Pablo dice, más bien, les dio una demostración del poder del Espíritu, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando se doblega, cuando se rinde y decide ser utilizada por Él. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vivir de acuerdo a sus planes trae mejores y mayores beneficios. Y Pablo lo entendía, porque les dice, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hermanos, como iglesia, qué importante es nosotros rendirnos al poder de Dios. Porque nosotros evangelizamos, salimos, predicamos, le compartimos nuestra fe a la gente, pero muchas veces con esfuerzos humanos. ¿Cómo Dios puede utilizar a la iglesia? ¿Cómo Dios puede utilizarnos poderosamente? ¿Cómo Dios puede hacer una demostración del poder del Espíritu a través de nosotros? Necesitamos rendirnos ante Él. En Juan capítulo 12, versículo 25, dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Lucas 9, 23 al 24, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Lucas 14,
Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Es decir, nuestra prioridad número uno para ser sus discípulos verdaderos, porque había grandes multitudes que lo seguían, pero les dice: si yo no soy una prioridad para sus vidas, no pueden ser mis discípulos. Si ustedes no renuncian a todo el mundo, a todos sus bienes, a todo, dice todos, no dice ahí unas cuantas cosas, dice a todo. Dice: no puede ser mi discípulo. Morir a nosotros mismos es un rompimiento emocional y material con nuestro propio yo. Morir a nosotros mismos es dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Solo Dios puede darte la paz que necesitas. Dice la Biblia: esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús murió, fue crucificado, y eso le abrió paso a la resurrección. Hoy nosotros necesitamos seguir por el mismo camino. Necesitamos seguir el camino hacia la cruz. Necesitamos morir a nosotros mismos, negarnos, llevar nuestra cruz y seguirle. Eso nos abre paso hacia la vida eterna, hacia la resurrección. Aun y cuando nosotros podamos entender intelectualmente este concepto de autonegarnos, de rendición, no es tan fácil conectarnos emocionalmente con Dios. Todos luchamos con la idea de mantenernos rendidos ante Él de manera permanente. Pero durante los años, conforme va pasando el tiempo, este concepto debemos arraigarlo cada vez más en nuestro corazón. Cada día que pasa necesitamos más rendirnos a Dios. Cada día, cada mañana, cada noche necesitamos orar para apegarnos a la vida eterna. Cada vez más necesitamos renunciar a nuestra humanidad, a nuestros pecados, a nuestra forma de pensar, a nuestro estilo de vida lejano de Dios. Cuando nosotros aborrecemos esa vida de este mundo, la conservamos para la vida eterna. No solamente de palabras, sino de hechos. Porque hoy podemos decir: yo aborrezco mi vida en este mundo, yo quiero morir al pecado, pero en realidad ese querer necesitamos convertirlo en el poder, en hacerlo, en realmente someternos a la Escritura y poder ser transformados a través del poder de la cruz. ¿Cómo podemos autonegarnos diariamente? ¿Cómo podemos formar este hábito, este concepto muy dentro de nuestro corazón? En primer lugar, necesitamos comprometernos en una manera absoluta con este concepto de autonegación, con este concepto de rendición. Cualquier duda, cualquier reserva en nuestro corazón va a obstruir tu rendición. Entonces, estudia la Biblia, ora y sobre todo trata de buscar escrituras que te ayuden a comprender lo importante de la sumisión a Dios. Comprométete de verdad, de manera absoluta, con este concepto. Que no te quede ninguna duda de lo importante que es
morir para producir fruto. Que esta paradoja, aunque te resulte un poco ilógica, se convierta en una verdad muy poderosa en tu vida. Número 2, comprométete a orar por rendición. Ora sobre tu decisión de rendirte cada mañana. Antes de salir de tu casa, ora, arrodíllate y dile a Dios: Señor, yo me rindo ante ti, ante tu voluntad. Quiero ser utilizado a través de tu espíritu. Muéveme, ayúdame a hablar de ti. Pídele ayuda a Dios para rendirte. Quizás han pasado muchos años, muchos meses, días, y no terminas por rendirte ante Dios. Y la oración es algo tan poderoso que te conecta con Él, que conecta tu corazón, tu vida, y te ayuda a expresarle y decirle: Dios, te necesito. Ora a Dios y dile: Señor, me rindo, ayúdame a vencer mi rebeldía. Tienes que ir a la raíz, tienes que ir al lugar en donde proviene el pecado, a esa rebeldía, a querer tener el control de las cosas, a vivir para ti. Ora específicamente por las cosas en las cuales necesitas rendirte. Número 3, comprométete a relacionarte con otro discípulo. Qué importante es que podamos estar en contacto con la iglesia. Compártele a tu hermano, a tu discipulador, tus convicciones, compártele cuáles son tus planes, sea abierto sobre tus luchas, sea abierto sobre la rendición. Pide ayuda, recibe ayuda. No solamente se trata de pedir, sino de recibirla cuando se nos da, es decir, llevarla a cabo. Puedes también orar junto con otros discípulos acerca de esto, y eso te va a ayudar mucho a crecer. Número 4, comprométete a salir de tu zona de confort. Lo que puedes hacer aquí son cosas para Dios que sabes que no podrías hacer sin su ayuda. Dile a Dios: Señor, estoy convencido de que necesito hacer esto porque así lo dicta y manda el reglamento, porque así tu palabra me lo enseña, pero necesito tu ayuda, lo voy a hacer. Entonces, aunque en tu corazón haya o exista una lucha, un reto muy grande, pídele a Dios. Haz cosas para Dios que sabes que no podrías hacer sin su ayuda. Sal de esa zona de confort, atrévete. Ahora, no dejes pasar la oportunidad también de servir. No dejes que los miedos te detengan, porque fácilmente producen cobardía en lugar de rendición. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Pablo. Estaba atemorizado. No sé si los corintios eran muy grandotes o muy fortachones, o tenían cara de fuchi. ¿Qué quiere aquí? ¿Qué viene a decirnos? No lo sé, pero Pablo humanamente tenía un miedo. Quizás no se atrevía tanto a hablarles acerca de la cruz. Pero dice Pablo: yo me propuse a enfocarme en la cruz de Jesús, a hablarles a través de su poder y no por medio de mi sabiduría, no por medio de mi humanidad. Dice Pablo: yo tuve que hacerme débil en medio de ustedes. No dejes que los miedos te detengan, porque fácilmente producen cobardía en lugar de rendirte ante Dios. Número 5, y aquí terminamos: reconoce que la rendición trae absoluta libertad. Hermano, amigo que me está escuchando, con Dios en control puedes gozar de la vida verdaderamente. Someterte ante Dios, lo vimos ahorita en la escritura, es vivir verdaderamente, apoyándote en su fuerza, en su poder, en su sabiduría, en su compasión, en su amor. Con Dios en el volante, siempre hacia adelante. Así que hoy el llamado es a que podamos
crecer muchísimo en esta área, que podamos aprovechar este recurso, estas 5 consejos, digámoslo así, para trabajar en rendirnos a Dios día con día. Y por último, quiero dejarte estas escrituras para que puedas estudiarlas como un estudio adicional. Lo puedes hacer a través de los días, a través de la semana, y te dejo ahí las escrituras para que puedas profundizar, leer un poco más acerca de este tema. Isaías 42, versículos 5 y 7, Mateo 26, 36 al 46, Segunda de Timoteo, capítulo 2, 25 al 26, y Santiago 4, versículo 13. Pues terminamos de esta manera. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a través de Facebook, a través de las plataformas de las redes sociales. Mándanos un inbox si te gustaría estudiar la Biblia, si te interesa poder estar conociendo más acerca del poder de la cruz. Claro que estamos con toda la disposición de poder ser una ayuda para tu vida. Vamos a estar el próximo domingo. Termina nuestro taller con la última clase, que se titula Una vida nueva. Comenzamos a las 10:30 de la mañana a través de este mismo medio, a través de YouTube, por medio de nuestro canal Iglesia de Cristo en Tampico. Así que te animo, te exhorto, te quiero animar muchísimo a que no dejes pasar las oportunidades. Recuerda que cuando nosotros verdaderamente nos sometemos ante Dios, ante su poder, Dios viene a vivir a nuestras vidas. El Dios Todopoderoso viene a ayudarnos. Cuando realmente nos decidimos morir a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a nuestros propios deseos pecaminosos, y decidimos honrar a Dios, poner nuestra mirada en Dios, cargar nuestra cruz, ser sus verdaderos discípulos, realmente, amigo que hoy nos acompañas, hermano, produce muchos frutos en tu vida. El día de hoy es una gran oportunidad para que puedas rendirte y decir: Dios, te necesito, yo ya no puedo, Dios, necesito de tu poder en mi vida. Así que muchísimas gracias. Terminamos de esta manera. Estamos muy ansiosos porque termine todo esto del coronavirus, porque todo esto pase, para que podamos nuevamente disfrutar de su compañía, de su amistad, y oramos para que pues todo esto pueda solucionarse muy pronto. Te mando un fuerte abrazo, muchos saludos, los queremos y los amamos en Cristo Jesús. Adiós a la gloria, muchísimas gracias.